A las 6 de la tarde, 9 minutos, vamos a continuar con la noticia económica del día, ya lo decíamos. Quiero recordarles el trino con el que el presidente Daniel Noboa anunció la imposición de ese arancel al 30% o del 30% a todos los productos que Colombia envía a Ecuador. Dice el trino: hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los $1.000 millones anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna. Por eso, ante la falta de reciprocidad de acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad, lo denomina el presidente, del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el 1 de febrero. Esta medida se mantendrá hasta que exista un compromiso real para enfrentar juntos el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera con la misma seriedad y decisión que hoy el Ecuador asume. Y a propósito de las razones en materia de seguridad y de orden público que plantea el presidente ecuatoriano, el presidente Noboa, queremos revisar precisamente cuál es el panorama en la zona de frontera. Una de esas zonas de fronteras se concentra en el departamento de Putumayo, esto en una zona amazónica crucial que está conectada principalmente por el puente internacional San Miguel. Precisamente allí en el departamento de Putumayo también se han venido reportando situaciones y cierres fronterizos por seguridad, afectando por supuesto gravemente la economía local y causando también diferentes crisis. Vamos a hablar sobre el panorama en esta zona de frontera y por eso quiero saludar a esta hora justamente al gobernador de Putumayo. Él es John Gabriel Molina, a quien nos da gusto saludar a esta hora aquí en Noticias de Caracol en vivo. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias. Un saludo a toda la audiencia en el país. El panorama del departamento del Putumayo, principalmente por el cierre de la frontera, repercute fuertemente desde el punto de vista económico. Las pérdidas hoy ascienden a más de 70.000 millones de pesos, especialmente en el sector comercial. El 51%, o sea, 6.600 empresas de las 13.200 empresas registradas en Cámara de Comercio del departamento del Putumayo están sufriendo afectaciones importantes desde el punto de vista económico. Adicionalmente, el cierre de frontera también está afectando el paso de hidrocarburos hacia Ecuador. En el mes de enero del año 2025, los ingresos fueron de $23 millones por el paso del crudo hacia Ecuador. Pues hoy podemos decir que es 0 pesos en esa materia. Adicionalmente tenemos afectaciones con nuestros estudiantes colombianos que viven al otro lado de la frontera, que estudian en territorio colombiano, que hoy no pueden asistir a clases o no van a poder asistir a clases por el cierre y la militarización de las trochas o otros puntos donde la gente se moviliza por este sector. Referente a los aranceles, hemos evaluado con el equipo financiero y realmente el impacto no va a ser mucho, teniendo en cuenta que el Putumayo no es un departamento industrializado, no hay grandes empresas, no exportamos el 99.7% de las exportaciones que salen de aquí hacia Ecuador de las exportaciones es de crudo, ¿cierto? Y tuve una charla con Gran Tierra y ellos, antes de salir, se lo venden a una comercializadora, por lo tanto no tenemos en ese momento claridad frente al impacto. El Putumayo, de alguna u otra manera, la economía se dinamiza en el sector fronterizo por el Ecuador. Ecuador está dolarizado, por lo tanto Ecuador viene a comprar a los municipios fronterizos, especialmente San Miguel y Valle del Guamués. Por eso las repercusiones desde el punto de vista económico, y hacemos el llamado a la Cancillería, al Ministerio del Interior, que avancemos en esta gestión, como se lo manifesté en una reunión previa al ministro Benedetti en su momento. Es decir, queda claro entonces que su principal preocupación en efecto es en materia de seguridad y de orden público. Es la misma preocupación que manifiesta el presidente ecuatoriano, el presidente Noboa, y con base en lo que él está manifestando frente a la falta
de cooperación, del trabajo conjunto para precisamente hacerle frente a ese tema de seguridad tan complejo. Quisiera preguntarle sus apreciaciones, pero antes de que me responda, me gustaría recordar también el trino, si me permiten, en producción, del ministro de Defensa, lo que le respondió al presidente Noboa cuando hizo ese anuncio. El ministro, por su parte, dijo: la cooperación de Colombia con todas las naciones para combatir el narcotráfico es una de nuestras grandes fortalezas, de lo contrario ganan los criminales. Colombia y Ecuador mantienen una estrecha e histórica cooperación contra el narcotráfico, cuyos resultados se vigorizan con la permanente articulación. En el 2025 se hicieron dos COMBIFROM, Comisión Binacional Fronteriza, entre Colombia y Ecuador, una en junio en Quito y la otra en noviembre en Bogotá. También desarrollamos reuniones de mandos regionales de frontera. Ayer precisamente se hizo el último. Uno de los más recientes resultados fue la incautación de 2.24 toneladas de marihuana en zona fronteriza el pasado 16 de enero de 2026. ¿Usted nos puede dar cuenta de cuál es la situación en materia de intervención y de control de ese flagelo de la situación en materia de orden público? Como gobernador del departamento del Putumayo, sostuve una reunión precisamente el día de ayer con el comandante del Ejército y el comandante de la Policía Nacional referente a la situación del cierre de la frontera y especialmente cómo está el tema de orden público. Y el reporte que me entrega la fuerza pública es que hay tranquilidad y hay presencia permanente sobre la frontera, tanto del Ejército y el apoyo de la Policía Nacional. Y puedo dar fe del compromiso de la Fuerza Pública y la Policía Nacional en contra del narcotráfico. No sé si fue el día de hoy o ayer, me reportó el coronel de la policía de la incautación de 2 toneladas de marihuana sobre ese sector, sobre algunos municipios fronterizos con el vecino país. Entonces, creo y doy fe de que la Fuerza Pública ha trabajado y se ha esmerado por mantener el orden público en el departamento del Putumayo y en la frontera. De hecho, en este inicio de año no se registraron homicidios como normalmente se venía registrando los años anteriores. Y puedo dar un balance importante en materia de la reducción de homicidios. Si nosotros comparamos el año 2024 con el cierre del año 2025, la tasa de homicidios se redujo aproximadamente en un 60%. Yo creo que son las cifras, los resultados los que finalmente nos permiten decir que sí hay un compromiso de la fuerza pública, ¿cierto?, referente al tema de seguridad y la cooperación que tiene hoy con el vecino país en materia de seguridad. Con base en eso, entonces, ¿cómo interpreta la decisión tomada por el presidente Noboa? Bueno, nosotros como gobierno departamental hemos adelantado varias reuniones para buscar explicaciones. El único argumento que tenemos digamos, del gobierno ecuatoriano es que lo toman por seguridad, seguridad nacional, por soberanía nacional. No tenemos otro argumento hasta el momento que nos hayan expresado, sin desconocer que obviamente en el departamento hay grupos al margen de la ley y que se presentaron casos como el caso donde murieron miembros del ejército ecuatoriano en la frontera, que es un tema que ocurrió hace varios meses, pero el balance de estos últimos días, de los últimos 2 meses, es un balance donde podemos ver el esfuerzo de la fuerza pública y el compromiso en materia de seguridad. Pues, gobernador, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos. No, a usted, siempre muy atento para poder responder a la opinión pública y a los medios. Precisamente sobre ese otro aspecto que queremos analizar de la decisión tomada, que es el tema de seguridad y de la lucha contra el narcotráfico en la frontera colombo-ecuatoriana, queremos preguntarle a esta hora a Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, a quien como siempre también agradecemos por disponer de su tiempo con nosotros. Hola, pues no, muchísimas gracias por la invitación y bueno, aquí estamos atentos siempre a contestar las dudas de la ciudadanía y por supuesto a los medios. Laura, ¿qué radiografía podemos hacer precisamente de la situación, el panorama en esta frontera colombo-ecuatoriana y esa lucha contra el narcotráfico que dice el presidente Noboa es fallida o dice él falta cooperación por parte del gobierno colombiano? Pues mira que hay algo muy curioso en la relación colombo-ecuatoriana y es que una de las razones por las cuales Ecuador tiene grandes problemas hoy no es porque los grupos armados colombianos se hayan desplazado hacia el interior del país a través de la frontera. Ecuador tiene grupos armados propios, los lobos, los choneros,
que tienen el control también de cárceles dentro del Ecuador, incluso en Quito. Y sí, hay una zona que es la frontera con el Putumayo, entre el Putumayo y el Ecuador, y también en la frontera con Nariño, donde hay presencia de disidencias y también hay presencia de un grupo muy específico que se llaman Comandos de la Frontera. Los Comandos de la Frontera son un grupo que tiene en ambos lados y que lo que hace es prestar el servicio logístico a la cadena del narcotráfico. Entonces te explico cómo funciona. Después de pandemia, Colombia empezó a sacar la coca a través de otras fronteras por varias razones. Una de esas razones es que en la pandemia era muy complicado que un solo grupo, dite tú, empresarial del narcotráfico, narcotraficante, etcétera, tuviera toda la cadena, o sea, que tú la sacaras del Catatumbo hasta México, del Catatumbo hasta Holanda, etcétera. Y lo que pasó es que se súper especializó la cadena del narcotráfico. Los grupos colombianos hoy ponen la droga en la frontera y de la frontera para adelante son grupos de otros países los que empiezan a hacer la distribución. Dos, se empezó a crear un mercado de microtráfico también en varios países de América Latina, incluyendo Ecuador, y eso también cambió completamente la dinámica. Y tercero es que durante muchos años el Ecuador se recostó, por decirlo de alguna forma, en la capacidad de control fronterizo de Colombia incluso en la propia presencia de las FARC, y una vez salen las FARC del panorama, las Fuerzas Armadas ecuatorianas no se prepararon para un escenario distinto, ni interno ni externo. Y efectivamente hemos ido perdiendo la diplomacia, no solo con el gobierno de Noboa, sino también con otros gobiernos anteriores dentro del Ecuador. Entonces es un poco injusto que el gobierno de Noboa, justo ahora, cuando tiene sus propios problemas, grupos internos que controlan, por ejemplo, los puertos en el Ecuador donde sale la droga, que culpe a Colombia cuando Colombia puede que no haya tenido la estrategia más exitosa del mundo contra grupos armados, pero otra de las razones por las cuales la droga está saliendo por el Ecuador es porque precisamente Colombia está capturando más cargamentos de cocaína en mar y cocaína lista, y eso hace que la cocaína trate de salir por otros puertos. Situación similar que el Ecuador tiene, por ejemplo, el Perú con el puerto de Chancay, donde también hemos visto incrementándose sustancialmente la violencia, especialmente la violencia pues contra las poblaciones más vulnerables por el control del territorio y del puerto. En ese orden de ideas, considera que teniendo como argumento la lucha contra el narcotráfico, ¿esta es una decisión errática del gobierno ecuatoriano? Yo creo que no solo es errática, sino es una mala copia de la estrategia de Donald Trump. O sea, uno puede tener la estrategia de Donald Trump si uno es los Estados Unidos y tiene el poder de los Estados Unidos, pero es bastante absurdo que el presidente Noboa, que es el presidente del Ecuador, pretenda tener la misma estrategia cuando realmente en términos del comercio fronterizo quien va a perder es el pueblo ecuatoriano. O sea, si le va a poner aranceles, por ejemplo, a los productos colombianos, yo me pregunto si le va a incrementar un 30% al costo de la energía que Colombia le vende al Ecuador, cuando sabemos que Ecuador tiene serias dificultades de sostenimiento energético y ha sido Colombia la que soporta gas y Colombia la que le soporta energía a esa zona. Y en este juego de aranceles, realmente el pueblo ecuatoriano puede salir perdiendo enormemente con más inflación, con mayor carestía, y más inflación le va a provocar más problemas de seguridad. Ya usted nos hacía un énfasis muy claro, pero quisiera insistir en la pregunta sobre cómo analizan precisamente la presencia de las autoridades colombianas en la zona de frontera con Ecuador. Bueno, nosotros en este momento sí tenemos un problema de control de fronteras en Colombia, eso es completamente cierto, pero no es un problema solo de presencia militar, porque nosotros, por ejemplo, tenemos miles de kilómetros de frontera con varios países y uno no puede poner un policía o un militar cada 1 kilómetro para proteger en su totalidad. Eso necesita, por ejemplo, tecnología, la fuerza pública necesita más capacidad para monitoreo aéreo, por ejemplo, de las fronteras, lo que estamos intentando hacer desde Colombia también de incrementar la capacidad tecnológica de drones, etcétera. Necesita fortalecer servicios de inteligencia, necesita fortalecer a Migración Colombia, que es una de las entidades que no tiene en este momento la misma capacidad que tenía antes y que sería bueno que el próximo gobierno considerara volver a fortalecer. Todas estas cosas juntas es lo que constituye el control fronterizo. Y algo que es muy importante y es que también el diálogo diplomático en materia de seguridad, en eso yo estoy completamente de acuerdo con ambas partes, se necesita incrementar. Tenemos una situación con el crimen organizado y en América Latina que nos requiere
una estrategia regional organizada, porque ningún país por aparte, por mucho que digamos aquí somos los más fuertes del mundo, vamos a lograr buenos resultados si cada vez que un país, por ejemplo, como Colombia, con las incautaciones logra buenos resultados, eso se refleja en un efecto globo y Ecuador empieza a ver incrementados sus índices de violencia y también de narcotráfico y de impacto dentro de sus propias fronteras. Entonces, ya tenemos que entender este tema de una manera regional y buscar mecanismos de cooperación regional, no solo con Ecuador, con Perú, que como te decía, tiene una grave situación con el puerto de Chancay, con Brasil, que digamos acaba de instalar uno del primer centro de cooperación policial de las Américas en Manaos, con los propios Estados Unidos e incluso con todas las dificultades de esta transición con Caracas, porque todos estos kilómetros de frontera y estos retos del crimen organizado requieren que todos los países de la región trabajemos juntos en ese propósito. Y en ese trabajo cooperativo, ¿de qué manera afecta todo este ruido precisamente de medidas como esa que anuncia el presidente Noboa? Pues es muy difícil cuando un país que además es tu par, o sea, con el que Colombia perfectamente puede decir, me ponen 30% de aranceles, le pongo el 50% al gas. O sea, un país que es el par de uno, que está más o menos en el mismo nivel económico, político, social, pues se toma ese tipo de atribuciones, eso daña y lastima enormemente la capacidad diplomática de lograr acuerdos y lo que hace es alejar la posible cooperación. Ojalá que el presidente Noboa recapacite y que también nuestro gobierno ponga todos sus esfuerzos de Cancillería para resolver de la mejor manera posible y hacer de esta crisis una oportunidad para el mejoramiento de las relaciones regionales, diplomáticas entre Colombia y países de la región con los que tenemos retos comunes. Ese sería el escenario ideal. El escenario que no es tan ideal es justo lo que está pasando, un detrimento del comercio interno, comercio entre países que han sido hermanos fronterizos, que comparten culturalmente, que además también comparten retos y comparten esperanzas y transformaciones, y ese deterioro de las relaciones diplomáticas en este momento no les sirve absolutamente nada. Y en retos comunes como justamente el tema de la lucha contra el narcotráfico. Totalmente, totalmente. El narcotráfico es algo que no vamos a resolver solos, es una lucha completamente perdida si se recarga solamente en cabeza de un país. Colombia ha sido la punta de lanza de la lucha contra el narcotráfico. Hemos sacrificado como país más que ningún otro, litros de sangre, de gente, de dinero, el 10% de nuestro presupuesto en defensa prácticamente se va en lucha contra el narcotráfico y todo eso no lo podemos seguir haciendo solos porque el narcotráfico ya no es un reto solamente de Colombia. Colombia es solo una parte muy chiquitica de la cadena. Ecuador, Perú, Brasil, México, el Caribe, los Estados Unidos, Europa, incluso los países consumidores hacen parte de la totalidad de la cadena. Por eso necesitamos una perspectiva diferente de la que estamos teniendo en la política antidrogas y ojalá Ecuador se sume a los esfuerzos nacionales. Sí, señora, 6 de la tarde, 27 minutos, es el panorama de seguridad en la frontera colombo-ecuatoriana que analizamos a esta hora con Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. Nuevamente, gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Siempre es un placer acompañar a Caracol en estos esfuerzos de entender el país y la política.